hacer una reflexión bastante rigurosa sobre todo esto que estamos hablando del sistema económico, pero que también tendría que ser de alguna manera desde una perspectiva bastante humanista, desde una perspectiva amplia, desde una perspectiva ecofeminista y por pedir, pues, ojalá biocéntrica. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quería agradecer en primer lugar a Taki Luna la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con vosotros y vosotras. Y efectivamente, hablando del capital contra la vida, quería empezar señalando, probablemente a lo mejor quizás lo habéis dicho al inicio de la presentación del documental, hemos llegado un pelín tarde y por si acaso lo mismo me repito, pero quería recordar que hoy día 3 de marzo hace justamente 2 años del asesinato de Berta Cáceres. Es decir, justamente hoy Berta Cáceres será asesinada, una mujer ecologista, una mujer feminista, una luchadora por los derechos de su pueblo. Fue asesinada precisamente por luchar contra algunos de estos grandes megaproyectos de los que se ha venido hablando y se ha comentado en el momento anterior. Y la quiero recordar porque justamente después de haber sido asesinada, cuando la enterraban, sus compañeros y compañeras de lucha decían: a Berta no la enterramos, la hemos sembrado, ¿no? Y 2 años después, desde luego, la lucha que sigue llevando su pueblo y muchos otros muestran que efectivamente la sembraron y su lucha se multiplica de una forma intensa, ¿no? Por eso quería empezar recordándola, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en este momento, ¿no? Me parece muy oportuno hablar de fallo de sistema, y este fallo de sistema tiene unas condiciones o tiene unas características absolutamente dramáticas, porque lo que estamos viviendo es un momento en el que podría decirse que la economía, la política y la cultura globalizada, ahora vamos a ver cómo se ha expandido y cómo se ha obligado a que una buena parte de las personas asuman y vivan en el marco de esta cultura globalizada, podría decirse que es una verdadera guerra contra la vida. Es decir, la política, la economía y la cultura globales le han declarado directamente la guerra al conjunto de la vida. Estamos dentro de un modelo que se desarrolla, que progresa y que crece precisamente de espaldas a las bases materiales que permiten sostener el conjunto de la vida. Y decir esto, que suena una afirmación pues muy rotunda, obliga de alguna manera a tratar de argumentar algunos de estos elementos. ¿Por qué decimos que en este momento el capitalismo, como modelo de organización social y política y económica, no es solamente un modelo en donde se producen bienes y servicios en guerra contra la vida, sino que es un modelo que también fabrica subjetividades, es decir, fabrica una forma de ser persona? El capitalismo se ha terminado convirtiendo en una especie de antropología, en un poderoso modelador de los imaginarios sociales que hace que muchas personas sueñen, desean, quieran y vivan el mundo o lo miren con los mismos ojos de quien les domina. Vamos a hablar un poco de todas estas cosas, ¿no? Decíamos que estamos en un modelo que le ha declarado la guerra a la vida y parece obligado preguntarse, y la contestación va a ser de absoluto perogrullo, pero hay que hacerlo en el marco de las sociedades occidentales, no en el marco de otras culturas más biocéntricas y que viven más conectadas con la naturaleza y con el hecho de ser especie, ¿no? Tenemos que preguntarnos de qué depende la vida. Y en primer lugar nos encontramos que la vida humana depende obviamente de la naturaleza, porque somos naturaleza. Los seres humanos no se pueden desarrollar al margen de esa naturaleza de la que forman parte. Ni el agua, ni el alimento, ni los materiales que utilizamos para fabricar absolutamente todo lo que tenemos alrededor, ni la energía que sirve para iluminarnos, incluso haber llegado hasta aquí, son ajenas a la naturaleza, proceden de bienes fondo de esa misma naturaleza. Proceden de materiales que preexisten a la especie humana y que están en la corteza terrestre y son extraídos para mover el metabolismo económico, y proceden también de otra serie de procesos cíclicos como son la fotosíntesis, como es el ciclo del agua, como es la renovación del oxígeno en la atmósfera, que son procesos que desarrolla la propia naturaleza y que son, digamos,
utilizados o vivimos dependientes de ellos los seres humanos, pero no son controlados a voluntad por los seres humanos. Es decir, nuestra tecnología y nuestra ciencia, la occidental, ha podido desarrollarse intensamente en la capacidad de intervenir sobre esa naturaleza. Pero una cosa es que intervenga, que extraiga materiales, los utilice y deteriore, y otra cosa radicalmente distinta es que la pueda dominar y someter a voluntad. Mucho de lo que se ha explicado en el documental, en esa configuración de lo que llamamos ahora crisis ecológica, es la especie de descontrol, el habernos caído del guindo como especie humana, sobre todo en el mundo occidental, de poder controlar a voluntad esa naturaleza, ¿no? El hecho de que seamos ecodependientes nos lleva a asumir un rasgo insoslayable dentro de la naturaleza y por tanto de la vida humana, y es el hecho de que si somos dependientes de lo que la naturaleza nos proporciona, estamos radicalmente sujetos a los límites físicos de esa naturaleza. Nuestra naturaleza, nuestro planeta, tiene límites físicos. Y sobre algo que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma indefinida. Ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni por supuesto una ciudad, ni mucho menos el conjunto del sistema económico capitalista, se puede plantear crecer de forma expansiva e indefinida, mientras para crecer necesite extraer materiales finitos de la corteza terrestre o necesite forzar ciclos naturales que, aunque sean renovables, funcionan a la velocidad de la naturaleza y no a la velocidad del metabolismo agrourbano industrial. Ahí nos encontramos con un primer choque, y es ese choque esencial que se produce entre un sistema que tiene límites y un modelo económico que se ha desarrollado y que permanece y se sostiene sobre una dinámica expansiva que no se puede dejar de producir si se quiere que el sistema siga en pie, ¿no? Ahí retomaremos, nos encontramos con una primera contradicción esencial. Pero decía que hay dos grandes dependencias, y la segunda con frecuencia suele estar tan invisibilizada como la primera, lamentablemente incluso en los compañeros y compañeras de viaje a veces. Por eso el documental que hemos visto tiene una absoluta y carente mirada de género, ¿no? Es decir, la segunda dependencia que tenemos es la del hecho que viene dada por el hecho de que vivamos encarnados y encarnadas en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que hay que cuidar a lo largo de toda su vida. La vida humana transcurre en ese cuerpo vulnerable y finito. Yo creo que somos conscientes de que una criatura recién nacida no podría sobrevivir a sus primeros años de vida si no hubiera nadie, normalmente de otras generaciones, que dedica una importantísima cantidad de tiempo, de horas de trabajo y de energía a sostener con vida ese cuerpecito pequeño, que debe de ser nutrido, lavado, trasladado, aseado. Es decir, es imposible la supervivencia de una criatura si nadie la cuida en sus primeros años de vida. Pero pensemos, por ejemplo, en el momento de la vejez. Vivimos aquí en Occidente en sociedades absolutamente envejecidas. Hay muchas personas que no se pueden ni levantar, ni acostar, ni alimentarse, ni asearse, ni salir a la calle, ni en definitiva pueden llevar una vida que merezca la pena vivirse si no vuelve a haber otras personas que dedican una enorme cantidad de tiempo al cuidado de ese cuerpo especialmente vulnerable. Pensemos en aquellas personas con diversidad funcional, que para poder llevar esa vida que merezca la pena vivirse van a necesitar ese acompañamiento a lo largo de toda la vida. O cualquiera de nosotras en un momento de enfermedad, aunque no sea una enfermedad muy grave, aunque sea simplemente que te has roto la pierna y tienes una escayola del tobillo a la ingle durante 3 semanas. Durante ese periodo necesitas que haya otras personas alrededor para poder desempeñar algunas funciones vitales que permiten sostener la vida. ¿Por qué insisto en esto? Porque los seres humanos, uno a uno, en soledad, somos absolutamente inviables. Para poder mantenernos con vida, desde que nacemos hasta que morimos, es decir, a lo largo de toda la vida, pero de forma mucho más intensa en algunos momentos del ciclo vital, necesitamos que otras personas alrededor se ocupen y atiendan las necesidades de esos cuerpos vulnerables, ¿no? Pues bien,
En nuestras sociedades, prácticamente en todas las sociedades mundiales, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido mujeres. Lo han hecho y lo hacen, invirtiendo una enorme cantidad de horas de trabajo que dentro de nuestros modelos, como luego veremos, son absolutamente invisibilizadas, aunque son explotadas porque sin ellas no podría haber la vida. Y si son mayoritariamente mujeres quienes lo realizan, no es porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables. Estamos mejor dotadas genéticamente para parir, eso es una obviedad insoslayable. Pero desde que una criatura nace hasta que muere, hombres y mujeres, desde luego instituciones y el conjunto de las sociedades, se tienen que corresponsabilizar de ese cuidado y ese mantenimiento de la vida. Si lo hacen mayoritariamente mujeres y lo hacen muchas veces en solitario, es porque vivimos, y luego hablaremos en ello, en sociedades de corte patriarcal, donde, digamos que con mecanismos de diferente naturaleza, como puede ser el proceso de socialización, la interiorización de un concepto de deber que hace que las mujeres vivan como una obligación mayor que los hombres, el cuidado de sus mayores o el cuidado de las personas de la familia, la idea esta del amor romántico, es decir, esta supuesta esencia amorosa que nos impregna a las mujeres y que nos hace estar encantadas de cuidar mayoritariamente y hacerlo, o sea, renunciar a proyectos vitales propios en aras y para que otros desarrollen los suyos, ¿no? O el propio miedo, porque el hogar es muchas veces un espacio de tremendo peligro y vulnerabilidad para muchas mujeres, lo vemos con los casos de las violencias machistas o incluso los asesinatos de forma permanente y en todo el mundo, son algunos de los mecanismos que imponen de forma no libre el hecho de que esas tareas sean realizadas mayoritariamente por mujeres y no sean asumidas, digamos, por parte del cuerpo social. Por tanto, somos seres interdependientes y somos seres ecodependientes. Y esto nos lleva a asumir una idea central, pero con frecuencia invisibilizada dentro de nuestros modelos. Y es que la vida humana, la vida de cada ser humano en solitario, no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que una vida posible se transforme en una vida cierta es que esta vida transcurra en un entorno en donde se pueden desarrollar esas relaciones con la naturaleza para obtener todos los bienes y servicios que necesitamos para sostener la vida, y se desarrolle en un marco en donde la necesidad de ser cuidado o cuidada, que es una necesidad universal, se pueda satisfacer. Eso es lo que permite mantener la vida. Y sin embargo, hemos desarrollado una economía y una política que viven de espaldas precisamente a la ecodependencia y a la interdependencia, que viven ignorando que el planeta Tierra tiene límites físicos y que vive ignorando que la vida humana no se sostiene sola, que hay que sostenerla y por tanto necesita de la creación de una serie de sociedades que permitan el mantenimiento de esta vida, ¿no? Funcionar con esta lógica, y luego vamos a hacer un recorrido breve antropológico muy sintético por fuerza, ¿no? Pero sostener la vida durante una buena parte de la historia de Occidente y sobre todo de forma muchísimo más intensificada desde que nace el capitalismo, se empieza a utilizar en cantidades ingentes la energía fósil con una tecnociencia además aplicada, digamos, y orientada precisamente a ese crecimiento económico, ¿no? Ha llevado a lo que hemos llamado la crisis global, que yo no voy a pararme a detener mucho porque en eso sí que me ha venido de miedo el documental, que la ha perfilado muy bien, ¿no? Es decir, estamos hablando de una profundísima crisis ecológica que se plasma en esa crisis de energía y materiales de la que se ha hablado, es decir, una crisis de energía es ante ese pico del petróleo, es decir, ese declive de la energía fósil de altas tasas de retorno, cuando estamos viviendo un momento en el que podría decirse que una buena parte, sobre todo de las sociedades denominadas ricas, en realidad enriquecidas, es decir, podría decirse que come petróleo, donde la producción de alimentos es una producción industrial, ya no una producción natural
en la que las personas se aliaban con la naturaleza para poder producir alimentos, es una producción industrial que requiere cantidades ingentes de petróleo, ¿no? La media de kilómetros que recorre un alimento antes de llegar a la mesa de una persona en el Estado español es de aproximadamente 6.800, 6.900 kilómetros. Si estamos hablando, por ejemplo, de los garbanzos, la media es de casi 9.000 kilómetros, porque se producen unos traslados impresionantes de materiales y de alimentos a lo largo del planeta, generando, como ahora veremos, unas tremendas desigualdades y un proceso que sigue siendo absolutamente colonial en la forma de producir alimentos, ¿no? Si miramos desde otra perspectiva, yo vivo en una ciudad como Madrid, que es un mamotreto de ciudad, ¿no? Una ciudad como Madrid, en la que no se produce nada que sirva para estar vivo, es una ciudad que solamente es viable en la medida en que se dispongan de altas cantidades de energía fósil barata. A la ciudad, una ciudad como Madrid, cuya área de influencia urbana recoge varios municipios de alrededor, donde todos los días va y viene gente a trabajar desde Cuenca, desde Toledo, desde Segovia, desde Valladolid, gracias a las carreteras y los trenes de alta velocidad, ¿no? Por tanto, gracias a la energía fósil barata, es decir, una ciudad como esta tiene que introducir todos los días en la ciudad pues los materiales, la ropa, la energía, el agua y sacar todos los días los propios residuos que se producen, ¿no? A finales de 2014 hubo una huelga de trabajadores y trabajadoras de la limpieza del ayuntamiento y pudimos comprobar empíricamente qué sucede en una ciudad cuando durante 3 días no se sacan solo los residuos domésticos, es decir, no se retiran las bolsas de basura de las casas. Pues el resultado es que en 3 días, vamos, te come la basura a unos niveles que son indescriptibles, ¿no? Por tanto, esa crisis de energía juega un papel fundamental y lo que pone de manifiesto es que el modelo de civilización industrial no se va a poder sostener a la misma escala con fuentes energéticas que tienen menos tasa de retorno y que además dependen de otros materiales, ¿no? Porque para poder, de alguna manera, pasar o transitar a un modelo basado en renovables, hace falta construir placas solares, aerogeneradores que requieren de litio, de neodimio, de disprosio, que a su vez son apetecidos por el sistema industrial para toda la economía digital, que es de todo menos desmaterializada, es decir, requiere una enorme cantidad de materiales y de energía, a la vez es apetecido por el sistema industrial para esa promesa de robotización de la economía que la va a hacer muchísimo más productiva, y al final lo que te das cuenta es que cuando miras los minerales que quedan y todo lo que se quiere hacer con ello, el resultado es que las cuentas no salen. Esto nos lleva a una idea clave que luego al final retomaremos, y es que la humanidad, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía y con menos minerales, quiera o no quiera. Y por tanto nos aboca a pensar en qué modelos y con qué criterios se van a hacer esos procesos de transición. Lo retomaremos al final. No voy a mencionar nada más que nombrarlo acerca del cambio climático, que en realidad es el cambio de reglas del juego que organizan todo lo vivo, ¿no? Y que están viviendo ya de forma mucho más intensa precisamente pueblos y personas que no contribuyeron en gran medida a causarlo, ¿no? Pero poco a poco los efectos del calentamiento global llegan a otros lugares. Yo quiero recordar, en una sociedad como la occidental que ha vivido tan de espaldas a la naturaleza, que somos una especie, y somos una especie que se ha podido desarrollar sobre este planeta gracias a que teníamos estas condiciones biogeofísicas. Por tanto, forzar la innovación en el funcionamiento de los ecosistemas de tal modo que estemos obligando a que nuestro planeta y sus condiciones biogeofísicas empiecen a experimentar y a organizarse de una forma totalmente distinta, lo que hace es dejar en una situación de tremenda incertidumbre precisamente el futuro de nuestra propia especie en este planeta. Somos una especie, no hemos brotado como un champiñón en el planeta y nos hemos desarrollado como especie gracias a que tenemos un montón de compañeros de aventura planetaria como son pues las plantas y las especies vegetales que sembramos,
como son los animales que nos han acompañado y como son un montón de microorganismos que, entre otras cosas, son responsables de descomponer todas aquellas cosas que degradamos, ¿no? Por tanto, formamos parte de una red que es el entramado de la vida, y cuando de alguna manera destruimos ese entramado, le estamos haciendo algo parecido a serrar una rama de un gran árbol con nosotros y nosotras sentadas encima, ¿no? Es decir, esa mirada del cambio climático es central también, por un lado, para adaptarnos a aquellos cambios que ya no se van a poder evitar, pero tratar de mitigar todavía lo que se puede evitar, ¿no? Bueno, pues todavía tenemos que encontrar en el mundo occidental a muchas personas, muchas también desde los colectivos en texto amplio que podríamos llamar las izquierdas, ¿no?, que dicen que, bueno, que todo este destrozo de la naturaleza ha sido el precio a pagar por el progreso. Es decir, que toda esta intervención sobre la naturaleza es la que ha permitido generar un modelo de vida que consideramos de progreso, y generar todo lo que llamamos el estado de bienestar, ¿no? Y también conviene poner la lupa y mirar desde lejos para ver qué es este bienestar y para quién es este bienestar, ¿no? Y lo que vemos es que desde que aparece esta forma de organizar la vida, me estoy refiriendo ahora sobre todo al capitalismo, luego lo retomaré desde un poco antes, porque obviamente había patriarcado desde mucho antes que capitalismo, ¿no? Esta forma de organizar la vida, cuando la miramos desde una perspectiva amplia, lo que nos hace ver es que, sin embargo, ha profundizado las desigualdades en todos los ejes de dominación. Es decir, el modelo industrial, la civilización industrial, se construyó ya sobre un tremendo proceso colonizador, es decir, sobre la llegada del hombre blanco, se decía antes, a otros lugares que se utilizaron y se siguen utilizando como si fueran grandes minas y grandes vertederos al servicio de un desarrollo que ha favorecido temporalmente solamente a una pequeña parte de la población del planeta. El mundo quedó polarizado entre un centro de privilegio que de alguna manera era capaz de atraer mano de obra, minerales, materias primas, y una periferia absolutamente explotada y esquilmada de donde se extraían todos los materiales y toda la energía que hacía falta para poner este modelo en marcha. Si miramos, por ejemplo, un indicador como la huella ecológica, se mencionaba en el documental, pero se mencionaba la huella ecológica global, es decir, hasta qué punto hemos sobrepasado la biocapacidad de la Tierra. Pero hay que mirarla desde una perspectiva de clase, es decir, porque ese apropiamiento de la tierra, esa apropiación de la tierra, tiene unas diferencias tremendas en términos no ya solo de acceso a renta o de generación de renta, sino del acceso a la tierra, ¿no? Si ahora mismo toda la población del planeta viviera como la media de una persona del Estado español, nos harían falta 3 planetas. Como la media de una persona noruega, nos harían falta 4 planetas. Como la media de una persona de Estados Unidos, algo más de 5 planetas. Como la media de una persona de Kuwait, 12 planetas. Y tenemos uno y parcialmente agotado. Luego, tal y como señalaba Gandhi cuando le decían ¿cree usted que la India algún día tendrá el nivel de desarrollo que tiene Inglaterra? Y decía Gandhi, imposible. Si Inglaterra, para poder sostener ese modelo industrial, ha necesitado invadir y colonizar una buena parte de Asia, una buena parte de África y también algunos lugares de Oceanía, y no quedan más alrededores que invadir y explotar, parece imposible que el desarrollo de la India se pueda construir con la misma lógica que lo ha construido Inglaterra, ¿no? Es decir, ahora mismo nos encontramos con que esa polarización es profundísima. Y lo que estamos viviendo en el momento actual son procesos de extractivismo por parte de las mineras, por parte de madereras, por parte de la creación de grandes proyectos de infraestructuras que lo que hacen es tratar de exprimir como un limón las últimas gotas de minerales y de vida que quedan en otros lugares del planeta. De modo que muchos de los conflictos que Joan Martínez Alier llama conflictos ecológicos distributivos que se están viviendo en una buena parte del mundo es esa pugna por extraer materiales que quedan en esos lugares
por utilizar la capacidad regenerativa de la tierra al servicio de proyectos que son imperialistas, que son capitalistas. Luego yo los voy a defender, lo adelanto un poco provocadoramente, son marcadamente fascistas, ¿no?, para sostener determinados estilos de vida a costa de que otra gente directamente quede fuera, ¿no? Por tanto, esa diferencia se produce, ¿no? Y ahora la diferencia y la polarización empieza a llegar también a algunos núcleos del centro privilegiado. Es decir, el hecho de que a la economía le esté costando tanto crecer, de hecho los economistas dicen que estamos en una situación de estancamiento secular, es decir, que la economía no crece con cargo a la economía real, es decir, produciendo bienes y servicios prácticamente desde los años 80, y lo que sucede es que la economía crece con cargo a la especulación, es decir, con cargo a la economía financiera y metiendo dentro del ciclo económico cosas que antes no eran mercancías, ¿no? Esa dificultad de la economía para crecer se plasma de alguna manera en una pérdida, por ejemplo, de condiciones laborales y en una precarización de la vida de la gente también aquí. Por eso vemos que la economía el año pasado dicen que ha crecido un 3,1% y sin embargo los salarios como media han bajado, el trabajo es más precario, porque precisamente crece explotando y exprimiendo también en un cierto extractivismo social, es decir, extrayendo renta de las mayorías sociales, ¿no? Por tanto, nos encontramos con esa polarización también de la riqueza y la pobreza, la riqueza cada vez en menos manos, que se plasma pues, en índices enormes de personas desempleadas, en un país o en un lugar, en una cultura en donde solamente el empleo es lo que te proporciona renta para poder atender tus necesidades. Nos encontramos también con un fenómeno que crece, que es el de los trabajadores y trabajadoras, me refiero a personas con empleo, que siguen siendo pobres, porque las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza y no libran de la exclusión o del riesgo de exclusión o de la precariedad, y personas, millones de personas en situación de exclusión. Y en situación de exclusión quiere decir que ya ni cuentan en las cuentas del sistema, que ya no se apuntan al paro porque han perdido la esperanza de poder encontrar ningún empleo. Personas a las que le cortan la luz, a las que le cortan el agua, personas que se ven expulsadas de sus viviendas y que constituyen una masa social creciente, empobrecida, precaria, que tiene miedo, que vive con incertidumbre y que, como luego veremos al final, si no es politizada y no se trabaja de forma solidaria con esos colectivos, podemos correr el riesgo de que terminen siendo carne de cañón bastante fácil para la emergencia de movimientos de corte neofascistas o populistas. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo estamos viendo en Francia, es decir, que está sucediendo de forma intensa, ¿no? Y estas desigualdades que decíamos que son en términos de procedencia, que son territoriales, que son de clase, es decir, porque la situación obviamente no se vive de la misma manera. Yo suelo decir, a mí me da mucha rabia cuando se dice que la crisis ecológica no es ni de derechas ni de izquierdas, no por utilizar la polarización clásica derecha o izquierda, porque efectivamente ni la fotosíntesis ni el cambio climático tienen ideología política, pero la forma de abordar sus pérdidas sí que la tienen, ¿no? Y no es lo mismo abordar la crisis ecológica desde la perspectiva de la solidaridad y desde el radical compromiso con el sostenimiento de las condiciones de vida de las mayorías sociales, que abordarlo simplemente resolviendo los problemas ecológicos, a veces con promesas de economía verde o de capitalismo verde, que siguen generando negocios ambientales, pero que no resuelven las necesidades de las mayorías sociales. Sobre eso también vamos a retomar un poco al final, ¿no? Claro, nos tenemos que preguntar cómo es posible o de dónde viene, digamos, este modelo que le ha declarado la guerra a la vida, ¿no? Y tenemos que ver que Occidente, la cultura occidental, es prácticamente una de las únicas culturas del mundo que ha establecido una pared, una especie de abismo ontológico entre los seres humanos y la naturaleza, como si fuéramos dos cosas diferentes. Se ha establecido un divorcio entre esa naturaleza y la vida humana, pero no cualquier vida humana. Se ha establecido un divorcio entre algunas vidas humanas, las de los seres privilegiados, y otras vidas humanas que tienen menos valor.
nos tenemos que ir atrás en el tiempo para ver algunas de las raíces de ese modelo, ¿no? Nos tenemos que ir, por ejemplo, a Platón, cuando distinguía entre el mundo de las cosas, como aquel mundo natural que se corrompía, que se pudría, que se deterioraba. Él llamaba mundo natural a los cuerpos en los que vivimos encarnados y encarnadas y a la naturaleza, y el mundo de las ideas, que era lo que permanecía, que era inmutable, que no cambiaba y que era eterno, ¿no? Esto, que parece que se centra solo en la filosofía, toma carta y naturaleza política muy pronto. Y os acordáis, por ejemplo, que hemos estudiado como un ejemplo a seguir, y tiene muchas cosas que tenemos que seguir estudiando y que tienen valor, la democracia ateniense, la democracia de la polis ateniense, ¿no? En el momento de mayor apogeo de la polis ateniense, en Atenas había aproximadamente unos 35.000 ciudadanos, hombres, ciudadanos, que acudían al ágora, debatían, tenían tiempo para filosofar y aprender, y fruto de esos debates se tomaban las decisiones sobre la vida en común articuladas en torno a lo que llamaban el interés general, que era el interés compartido y colectivizado de todas las personas que participaban en el debate. Menos frecuente es encontrarnos el dato de que además de 35.000 ciudadanos, en aquel momento en la Atenas democrática, había aproximadamente unos 170.000 esclavos y esclavas, sujetos esclavizados y colonizados en otros pueblos, que se ocupaban básicamente de cultivar, pescar, cortar leña, fabricar ropa e incluso construir los propios templos y ágoras donde se debatía sobre la vida en común. Personas que no eran ciudadanas y que por tanto no acudían a tomar esas decisiones que se construían en torno al interés general. Y menos frecuente aún es encontrarnos el tema de que además de 34.000 ciudadanos o 35.000 y 170.000 esclavos y esclavas, es de suponer que hubiera unas 35.000 esposas de ciudadanos. Esposas de ciudadanos que tampoco tenían categoría de ciudadana, que no participaban sobre los debates y deliberación de la vida en común y que básicamente se dedicaban a parir hijos e hijas de ciudadanos, a cuidar y atender a los mayores de esos ciudadanos y atender incluso al propio ciudadano, que se podía desresponsabilizar de su autocuidado y el de su propio cuerpo en la medida en que había otras personas que lo hacían, ¿no? Esta historia, y esto lo cuento, porque de alguna manera el sujeto político que se conforma en aquel momento es un sujeto político que se percibe a sí mismo desvinculado y no dependiente de la naturaleza, desvinculado y desentendido del cuidado de su propio cuerpo y desresponsabilizado del cuidado de otras personas en mayor situación de vulnerabilidad como menores y mayores. No, obviamente, porque ninguna persona pueda desconectarse de la naturaleza y del cuidado, sino porque en otros espacios invisibles, fuera de ese espacio público que se articulaba solamente para esos ciudadanos, había otros sujetos, otras personas, otros territorios que se ocupaban de sostener las relaciones de codependencia y de interdependencia sin las cuales no podemos vivir, pero que no eran tenidas en cuenta en los debates. Es decir, el concepto de sujeto político se establece, desde mi punto de vista, desde una profunda abstracción. Es un sujeto político que está desmaterializado de los límites de la tierra y está desmaterializado, descorporeizado, ¿no? Insisto, no porque nadie pueda vivir como si no tuviera cuerpo o como si no dependiera de la tierra, sino porque en otros espacios los sujetos colonizados, las mujeres, animales y otros territorios se ocupaban de proveer todo lo que hacía falta para sostener esas vidas, ¿no? El gran problema que hemos tenido en Occidente es que desde ahí en adelante, aunque muy pocos individuos pueden vivir delegando todas esas tareas en otras personas, ahora mismo mayoritariamente hombres y también algunas mujeres, la política y la economía se han construido como si ese fuera el sujeto universal. Y para que ese sujeto universal se pueda dar, es necesario explotar de forma recurrente otros territorios, el trabajo de otras personas y también el trabajo de las mujeres en el sostenimiento cotidiano, en la reproducción cotidiana de los cuerpos. Es decir, es un proceso que nace construido sobre un modelo de dominio
por un lado, de invisibilización de cuestiones básicas por otro, que por otro lado se ha construido además siempre sobre la invasión y la colonización de otros lugares. Es decir, el avance civilizatorio se ha construido de la mano de guerreros y de comerciantes, hasta el día de hoy, donde los ejércitos, digamos, las grandes transnacionales y el poder económico sigue jugando un papel fundamental, ¿no? Ese modelo, que podríamos tener análisis apasionantes para poder deconstruir cómo se ha configurado la ciencia moderna, ¿no? Para poder deconstruir de alguna manera cómo se ha configurado la política, yo me voy a detener muy brevemente en cómo ha aterrizado dentro de lo que se ha llamado ciencia económica, porque es fundamental entender que los conceptos de producción o el concepto de trabajo son conceptos que han crecido también desde esa descorporización y desde esa desmaterialización y nos lleva inevitablemente a construir situaciones como las que se ha planteado en el documental, ¿no? Dentro de nuestro modelo económico, es decir, la ciencia económica, me voy a referir sobre todo a la teoría neoclásica, es decir, que es la que sostiene teóricamente el armazón, digamos, del modelo capitalista, la teoría neoclásica o marginalista. ¿Cuáles son algunos de los postulados centrales de esta teoría económica? En primer lugar, la reducción del concepto de valor a precio. Dentro de nuestra ciencia económica solamente tiene valor económico aquello que puede estar expresado en términos monetarios. Y nos empezamos a encontrar con múltiples problemas. ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la polinización? ¿Cuánto vale un suelo fértil? ¿Cuánto vale la vida decente de una persona mayor que depende del cuidado que otras personas le den? ¿Qué valor tiene el trabajo que mayoritariamente mujeres realizan 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año dentro de los hogares? Todas esas cuestiones dentro de nuestro modelo económico no tienen un precio asignado, y si no tienen precio asignado son directamente invisibles, no existen. Por tanto, la reducción del concepto de valor a precio lo que hace es sacar de un plumazo del campo de estudio económico bienes, servicios, naturaleza y aportaciones y tareas y trabajos de personas que son absolutamente imprescindibles para sostener la vida. Con esta reducción del concepto de valor a precio y esta invisibilización de estos procesos básicos, lo que sucede es que se adopta un criterio o una noción de producción que es absolutamente nefasta dentro de nuestra economía. ¿A qué le llamamos producción dentro del modelo hoy capitalista? Se llama producción a todo aquello que se hace en la esfera mercantil que genera excedentes sociales en términos monetarios, es decir, que genera crecimiento económico. Llamamos producción a todo aquello que hace que crezcan los agregados monetarios. Y esto tiene un problema enorme, porque si reducimos el concepto de producción a los euros o a los dólares que crece la economía, como sociedad dejamos de preguntarnos por la naturaleza de la actividad que hace crecer la economía. Pongo algún ejemplo. Cuando reducimos la noción de producción al precio, nos encontramos con problemas como que de repente hablamos de la producción de armamento o de bombas de racimo. O hablamos también, por ejemplo, de la producción de trigo. Ambas producciones son expresadas en términos monetarios, son expresadas en euros, y al medirlas exactamente en la misma unidad, sin preguntarnos qué necesidades satisfacen, ni para quién son, ni a quién benefician, lo que hacemos es confundirlas. Es decir, si reducimos la producción a los euros de crecimiento económico y no a ver qué tipo de cosas se producen y qué necesidades satisfacen, lo que acabamos es celebrando cualquier producción, la que sea, como un elemento central para que se sostenga la economía. Es decir, reducirlo todo a la vara de medir del dinero hace que ya no seamos capaces de discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. Directamente aquellas producciones que se llevan por delante recursos finitos, que se llevan por delante la capacidad regenerativa de la tierra y que se llevan por delante vidas de personas, esas partes, esas dimensiones no las miramos y miramos solo la que crean dimensión y que crean crecimiento en el mercado. Por tanto,
este concepto de producción lo que hace es cortar el cordón umbilical que previamente unía la economía a la tierra y a las necesidades de las personas y de sus cuerpos. Necesitamos una economía que haga un aterrizaje forzoso en la tierra y en los cuerpos, y una economía que se pregunte qué se produce, qué necesidades satisface y para quién se produce, porque mucho de lo que se está produciendo ahora no permite satisfacer necesidades aunque haga crecer la economía. Es decir, yo creo que a nadie se le ocurriría plantear que la producción de bombas de racimo, desde el punto de vista de las necesidades que satisface esa producción, sea una producción deseable. Y sin embargo, ahora mismo la guerra es uno de los motores de crecimiento económico más grande que tenemos en el planeta. Es decir, reducir el concepto de valor a precio y llamar producción solo a lo que genera crecimiento económico, lo que nos hace de alguna manera es no ser capaces, es decir, terminar incluso celebrando la propia destrucción como si fuera riqueza. Como solo miramos lo que crea crecimiento, de alguna manera nos encontramos, por ejemplo, con paradojas como que un río contaminado sea mucho más valioso económicamente que un río limpio, porque el río contaminado exige gastar en depuración, exige gastar en reparación. Por eso se habla en muchos casos de que lo que se está llamando capitalismo verde en realidad es sacar tajada del desastre, es decir, es un capitalismo del desastre que pretende de alguna manera seguir generando crecimiento económico con la reparación de la destrucción y no frenando esa destrucción y preocupándote por la satisfacción de las necesidades de las personas, ¿no? Un elemento también que tiene esta economía neoclásica es la confusión entre la producción y la extracción, ¿no? Y esto es importante porque al mirar solo el crecimiento, o sea, la rendición económica que genera, hablamos, por ejemplo, de producción de petróleo y hablamos de países productores de petróleo, o hablamos de producción de litio, o hablamos de producción de cobre. El petróleo, el litio y el cobre no se producen, se extraen, y es muy diferente en términos lingüísticos y los imaginarios que conforman, hablar de producción y de extracción. La producción nos remite a algo que se puede mantener, lo producido, mientras que la extracción sí que nos remite de forma clara a algo que estaba y ya no va a estar una vez extraído. Yo, por ejemplo, si voy al dentista y me sacan una muela, a menos que sea de leche, no se me ocurrirá decir he producido una muela, porque ya sé que detrás de esa no va a venir otra ni van a salir más. Me la han extraído, y la idea de extraer remite a lo que se saca y no vuelve a estar nunca más disponible. Por tanto, confundir producción con extracción en términos económicos es un disparate si lo que ponemos en el centro son la satisfacción de las condiciones humanas, ¿no? El último elemento, muy rápido, que yo quería señalar en esta deconstrucción, en estos elementos que plantea la economía, es hablar también de la perversión o la transmutación en la noción de trabajo. Trabajo en el capitalismo es solo el empleo. Trabajo es solo lo que se hace a cambio de salario. Y el problema es que hay muchas cosas que no están en el marco del empleo y que son absolutamente imprescindibles para poder sostener la vida. Hablamos de los trabajos comunitarios, hablamos de muchas relaciones de apoyo mutuo y de intercambio de bienes y servicios que no pasan por el mercado y que por tanto ya no son consideradas trabajo, pero hablamos sobre todo de la cantidad ingente de horas de trabajo que se realizan mayoritariamente en el marco de los hogares para poder sostener la vida, ¿no? Toda esa cantidad de horas de trabajo no son consideradas trabajo, de hecho se le llama sublabores, porque son de ellas, ¿no? Sus labores, es decir, como esta se dedica a sus labores, ¿no? Y esas sus labores, es decir, esa falta de denominación de esa cantidad enorme de trabajo, directamente va asociada a una pérdida o a una construcción deficitaria del marco de los derechos económicos. Si en nuestra sociedad, la llamada sociedad de bienestar, alguien tiene derecho a una pensión o alguien tiene derecho a esa protección económica, esa protección material, en momentos de especial dificultad, es porque previamente ha participado en la esfera laboral, ¿no? Y esas personas, mayoritariamente mujeres, que se han pasado una buena parte de su vida estando disponibles 24 horas al día proveyendo de bienes y servicios, no tienen derecho a esa protección por ellas mismas. Si la van a tener,
es normalmente porque mantienen un vínculo, el del matrimonio, normalmente con alguien que se ha participado en ese espacio, ¿no? Es decir, lo que te otorga esos derechos plenos dentro de las sociedades occidentales no es el hecho de haber trabajado, sino de haber participado en la esfera laboral. Y son dos cosas diferentes, ¿no? Por eso llegamos también a una falacia, que es esa separación ficticia que hay entre sujetos que llamamos independientes y otros sujetos que llamamos dependientes. Todos y todas, como hemos visto, somos profundamente interdependientes y en algún momento vamos a necesitar, a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos, vamos a necesitar ser cuidados y cuidadas. Pero en esta cultura que reduce el concepto de valor al de precio, un sujeto dependiente es un sujeto que no tiene ingresos propios, mientras que un sujeto independiente es el sujeto que tiene salario. Y lo que hace nuestra sociedad es que patologiza al sujeto dependiente, como si fuera ser dependiente, fuera una especie de patología, porque te escapas de la normalidad. Y la normalidad es la de aquel sujeto que se construyó ya en la democracia ateniense, que ha venido cristalizando. La normalidad es lo que solemos denominar a veces un poco de broma, la del hombre BBVA, la del hombre blanco, burgués, varón y autónomo, como si hubiera, si sostener ese modelo no requiriera de otros sujetos que lo están de alguna manera manteniendo, ¿no? Por eso decimos que desde una perspectiva ecofeminista, la economía capitalista podría describirse utilizando la metáfora de un iceberg. En un iceberg sabemos que la parte que vemos, la parte visible, que es la pequeña de la gran masa de hielo, vemos la parte pequeñita. En el iceberg del capitalismo lo que flota por encima del agua y es visible es el salario, es lo que se compra y lo que se vende, son las inversiones, es lo que tiene precio. Pero debajo, sosteniendo a flote lo que hay arriba, nos encontramos con la extracción de cantidades ingentes de bienes y servicios, o sea, de materiales de la corteza terrestre y de utilización de ciclos naturales que se ponen a disposición del crecimiento económico de lo de arriba. Nos encontramos con la incautación de cantidades ingentes de horas de trabajo que mayoritariamente realizan mujeres dentro de los hogares, fabricando una cosa esencial también para el proceso productivo, que es lo que llamamos mano de obra, que no se podría de ninguna manera fabricar bajo la lógica capitalista, porque desde que una criatura nace hasta que está en disposición de salir, cuando sale al mercado de trabajo y le pagan un sueldo de 700 euros, fijaos si compensa en términos económicos lo que cuesta fabricar esa mano de obra. O sea, si hubiera que hacerlo con la lógica capitalista, es que sería absolutamente inviable. Por eso decimos que el capitalismo es un sistema heteropatriarcal, porque se sostiene solamente en la medida de que haya sujetos ocultos que reproduzcan cotidianamente la vida para poner esas personas al servicio del modelo productivo, ¿no? Y nos encontramos también con la utilización, la explotación y el deterioro de las condiciones de vida de muchas personas en otros lugares, en esos lugares que son utilizados como grandes minas y grandes vertederos, ¿no? El extractivismo, ahora mismo como modelo de producción, se ha expandido a todos los ámbitos de la vida. Decía Saskia Sassen que hemos pasado de un capitalismo de la explotación y de la producción a un capitalismo del extractivismo y de la expulsión de personas de sus territorios. Y el extractivismo se produce en términos materiales y también en términos sociales y de tiempos de trabajo. Si ahora mismo pusiéramos aquí el mapa de Europa, de la Europa rica, y pintáramos las curvas de procedencia de las materias primas que sostienen alimentos y productos manufacturados, que sostienen los metabolismos económicos, nos daríamos cuenta de que son las mismas curvas de procedencia de muchas de las mujeres que hoy están cuidando a los menores, a las personas dependientes y a los mayores dentro de nuestros países. Vienen de los mismos lugares. Se produce una extracción no solamente en términos de codependencia, sino también en términos de interdependencia, donde esas mujeres dejan esas tareas también de cuidados desatendidas en sus propios países, donde otras mujeres del entorno, familia, vecinas, comunidad, se ocupan de sostener, de tal manera que hay una especie de cadena global de cuidados que de alguna manera es transnacional y que reposa sobre los hombros mayoritariamente de las mujeres, ¿no? Por eso no es extraño ver, y las fotos que nos ponía Valentina y sobre todo el documental al final
lo planteaban de forma clara, cómo todas esas mujeres que no estaban presentes en el documental de decrecimiento sí que están en primera línea de batalla y de resistencia cuando hay que defender el territorio, cuando hay que defender el agua o cuando hay que pelear por poder sostener las condiciones de vida. Es decir, las mujeres mayoritariamente son utilizadas, sus cuerpos son parte del campo de batalla, pero no son solo víctimas, en este momento son sujetos activos de las luchas y resistencias que se están desenvolviendo en cantidad de lugares del mundo, ¿no? Y por eso me parece que es difícil que podamos mirar un proceso de salida a esta dinámica que tenemos creada, a este modelo de economía tóxica, que no ponga la cuestión de la interdependencia y que no ponga la cuestión de la mirada feminista en el centro, porque si no lo hacemos, no podemos hacer un análisis material completo. Es decir, lo que postula el feminismo no es que se produzca un cambio de tortilla donde las mujeres ahora también puedan pegar un poco a los hombres o ganen más dinero, lo que fuera, no es eso lo que persigue el feminismo, sino que lo que persigue de alguna manera, que es la clave, es evolucionar a una economía que ponga la vida en el centro. Y que ponga la vida en el centro significa pensar en qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas, en qué es entonces lo que hace falta producir para todos y todas y por último entonces cuáles son los trabajos socialmente necesarios, porque hay trabajos que dan dinero, y esto queda fatal decirlo en un momento en el que hay tanto desempleo, pero que no son socialmente deseables, son socialmente indeseables, aunque las personas que ocupen esos puestos de trabajo naturalmente sí que sean muy deseables y que tengan que de alguna manera tengamos que protegerlas en esos procesos de transición justa, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues el decrecimiento de la esfera material de la economía es condición básica. Y yo ahí mantengo una cierta diferencia con lo que se planteaba en el documental, ¿no? Yo no hablo del decrecimiento como un proyecto ideológico en el que podamos construir vidas más felices, que ojalá. Hablo de una condición básica que es sí o sí. El decrecimiento de la esfera material de la economía, es decir, el uso de menos energía, menos minerales, menos materiales, menos tierra, es un dato. Y por tanto, donde nos jugamos la cosa es en cómo se afronta ese decrecimiento de la esfera material de la economía. Si por una vía fascista o por una vía de anticipación, justicia y decisión en la forma de construcción de sociedades en las que quepamos todas las personas. ¿Por qué digo que es un modelo fascista? Porque de alguna manera, si recordamos, cuando estudiábamos un poco el fascismo y hablábamos de Hitler y de Alemania, nos encontrábamos con esos discursos que sostenía el Tercer Reich, que decían que había una raza, la aria, que era superior, que tenía supremacía y era superior a otras, y que eso justificaba la invasión de otros lugares y el exterminio de quienes vivían en ellos. Y lo justificaban porque de alguna manera la raza privilegiada necesitaba un mayor espacio vital. Sustituyamos espacio vital por huella ecológica. Y lo que nos encontramos es que ahora mismo hay sectores de privilegio que viven con muchos más recursos de los que hay en su propio territorio, que de alguna manera sostienen estilos de vida que serían imposibles con los recursos de su propio territorio y lo hacen porque traen de forma violenta, a través de violencias, a veces de ejércitos, pero otras veces de violencias como las que suponen los tratados de libre comercio como el TTIP, como el TESA, como el CETA o como el TISA, o como tantos otros cientos de tratados que se aprobaron antes en América Latina y en otros países, que son ejemplos de colonialismo financiero que están permitiendo sostener ese modelo, ¿no? Por tanto, o hacemos eso y nos encontramos y asumimos que la valla que impide la entrada, por ejemplo, de refugiados sirios dentro de España, es una valla que se abre y se cierra todos los días para que entre la energía, los minerales y los alimentos que vienen de tierra siria. Hay un elemento central que es asumir que necesitamos decrecer en la esfera material de la economía, en el uso de materiales, en el uso de energía, y que necesitamos además, y es el segundo condicionante, el primero es el decrecimiento de la esfera material de la economía, hacerlo en condiciones de justicia, y eso supone un radical reparto de la riqueza. Es decir, yo creo que los discursos comunes, incluso una buena parte de la izquierda,
ha asumido la lucha contra la pobreza, pero se ha olvidado que en un planeta que tiene recursos finitos, luchar contra la pobreza es luchar contra la excesiva riqueza. Por eso, aunque yo coincido con el planteamiento de que tenemos que avanzar a sociedades que apuestan por la autosimplicidad voluntaria, no se me olvida que hay personas que voluntariamente no quieren ser más simples ni de broma. Y por tanto, como esos además son los que tienen y han acaparado una buena parte de la riqueza, socialmente, para poder avanzar en ese decrecimiento sostenible y justo, tendremos que pensar cómo se la vamos a quitar. O sea, a mí no se me ocurre otro... O sea, ojalá que sea pacíficamente. Pero quiero decir que es un modelo que ya está expulsando y matando gente. Y por tanto, no lo podemos dejar, desde mi punto de vista, resuelto a que de forma individual y voluntaria y graciosamente haya gente que vaya entrando por aquí, porque además es urgente hacerlo. Es urgente hacerlo y no queda mucho tiempo, y además mientras va pasando tiempo hay personas que sufren y que van muriendo, ¿no? Junto con este radical reparto de la riqueza, hablamos de un radical reparto también de las obligaciones de ser especie. Las mujeres no somos las únicas que tenemos que cuidar de los cuerpos vulnerables. Hombres y mujeres nos tenemos que ocupar del cuidado de esos cuerpos, y también las instituciones y la sociedad. Y por eso ese reparto radical del tiempo de trabajo que supone el cuidado es un elemento central. Por eso la huelga feminista que está planteada para el día 8 de marzo habla de huelga de cuidados, habla de huelga de consumo y habla de huelga laboral, porque son tres patas centrales, la de la explotación del trabajo de cuidados, la de la explotación laboral y la de la explotación de la tierra, que hay que entender para poder recomponer un modelo que haga las paces con el mundo, ¿no? Esto nos lleva a hablar de la necesidad de establecer una disputa de la hegemonía económica, una disputa de la hegemonía política y una disputa de la hegemonía cultural. Las dos primeras, digamos que tienen ya camino desarrollado. No es cierto que no haya propuesta. Hay mucha propuesta en el ámbito económico, tanto a nivel macro, es decir, propuestas de transformaciones globales, como a nivel micro, es decir, todas las propuestas de autogestión y de autoorganización y de creatividad social que se tienen que desarrollar y las tenemos que mimar al máximo, ¿no? Y también tenemos propuesta política establecida, donde desde mi punto de vista tenemos una importante tarea por hacer, es en esa disputa de la hegemonía cultural. Porque Occidente, la cultura occidental, y ya tristemente muchos otros territorios que antes no formaban parte de la cultura de Occidente, ha interiorizado una noción de progreso concebido como una emancipación de la naturaleza, de los cuerpos y incluso del propio cuerpo, ¿no? Es decir, esa idea de progreso, esa idea de bienestar, esa idea de vida buena, son ideas y nociones que son absolutamente funcionales para el funcionamiento del sistema capitalista, y por tanto necesitamos deconstruir ideas de libertad que son liberales, que son ideas de libertad de poseer todo lo que quiero y de satisfacer cualquier deseo, independientemente de que mi deseo sea limitado y ello expulse a otras personas. Es decir, todo eso le tenemos que dar una importante vuelta, ¿no? Y yo quiero terminar planteando, en primer lugar, volver a hacer una reivindicación, es decir, que volvamos la mirada a muchos pueblos originarios y pueblos indígenas, ¿no? No porque sean culturas que no tienen ningún problema, ni queramos esencializarlas, sino porque algo habrá que aprender de aquellas personas que han convivido durante siglos con sus propios territorios sin deteriorarlos. Nosotros y nosotras tenemos una ingeniería muy desarrollada, por ejemplo forestal, pero no nos queda ni un bosque autóctono vivo. Luego, algo habrá que aprender de estas otras culturas que podemos traspasar para ver cómo organizar nuestra forma de organizar la materialidad, es decir, la intendencia de nuestra sociedad. Que volvamos también la mirada a las mujeres, ¿no? Somos el 50% de la humanidad y hemos sido capaces de desarrollar fórmulas organizativas y económicas porque los hogares son lugares de producción de bienes y servicios que no están al servicio de un concepto de productividad que es extraer el máximo posible, digamos en términos económicos, llevándote por delante lo que fuera, no están centradas alrededor de la competitividad, sino que están centradas en la universalidad
digamos, de la satisfacción de las necesidades con atención importante también a la singularidad y a las vidas propias que se viven de forma diferente, ¿no? Por tanto, esa mirada, desde mi punto de vista, es central. Y termino ya compartiendo con vosotros y vosotras una cosa que leí, que a mí me encantó, y le hice unas cuantas transformaciones que me permitieron hacer autor y autora, y que es una relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Cristina Carrasco y Enrique Telló en un artículo hacían esta relectura y yo le añadí algunas cosas que me parecía que me faltaban, las compartí con ellos y me permitieron hacérselas, y por tanto es un poco con lo que quiero terminar, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice lo siguiente, ¿no? Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón debemos vivir fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Bueno, si miráramos desde el punto de vista de la centralidad de la vida y de cómo se mantiene con cargo a la codependencia y a la interdependencia, yo creo que ese artículo debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de atenciones, cuidados y afectos que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a tener conciencia y razón que nos permitirá vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Muchas gracias. Lo que yo he hecho hoy aquí ha sido hacer una exposición básicamente de una mirada ecofeminista sobre la situación actual, ¿no? La definición del ecofeminismo es un diálogo entre el movimiento ecologista y el movimiento feminista, es decir, es de alguna manera dos movimientos que han ido transcurriendo, digamos, bastante paralelamente, encuentran una vía, desde mi punto de vista, muy fértil de diálogo cuando se ponen, cuando el análisis de cada uno de ellos por separado se pone en común. Esto no quiere decir que el ecologismo pueda subsumir al feminismo o el feminismo al ecologismo, es decir, nos encontramos con ecologistas absolutamente machistas y nos encontramos con feministas que pueden tratar de apostar por modelos de vida que sigan siendo muy, es decir, incompatibles, digamos, con los límites físicos del planeta, ¿no? Y en cuanto a las ramas que decías, hay como dos grandes ramas, pero dicho de una forma súper simplificada, ¿no? Hay una rama que se llama ecofeminismo cultural o esencialista, que viene a defender que las mujeres están más próximas a comprender los procesos que sostienen la vida y la naturaleza entre ellos, porque por esencia, es decir, por naturaleza, por el hecho de ser capaces de parir, están más preparadas para comprender esa vida. Es un ecofeminismo muy crítico con lo masculino, ¿no? Y de alguna manera nos lo encontramos en ecofeminismos, sobre todo de algunas otras miradas y de algunas otras latitudes, ¿no? En modelos de vida a veces más biocéntricos, vamos, no es difícil ser más biocéntrico que nuestra cultura, ¿no? El segundo ecofeminismo, insisto, con una polarización demasiado simplificada porque luego hay muchos diálogos entre ellos, es un ecofeminismo que defiende que si las mujeres están más próximas a comprender los procesos de la vida, no es tanto por esencia, no es tanto por naturaleza, sino por la socialización que han tenido en sociedades de corte patriarcal, ¿no? Donde han aprendido de alguna manera a valorar o se han visto obligadas, digamos, de alguna manera a sostener esos procesos de la vida, ¿no? Yo me encuentro mucho más cómoda en este segundo, la aplicación, digamos, o el análisis, me encuentro mucho más cómoda en este segundo ecofeminismo, que es crítico no con lo masculino, sino con la construcción de la masculinidad de las sociedades occidentales, que es una cosa bastante diferente, ¿no? También con la construcción de la feminidad dentro de esa sociedad patriarcal.
Sin embargo, tengo que decir que aunque ese ecofeminismo, el ecofeminismo esencialista a mí me cuesta un poquito más en su forma de aproximarme, no dejo de reconocer que cuando ves las batallas que están dando y las resistencias que están generando muchas mujeres ecofeministas que vienen de esa mirada y cómo están sosteniendo, digamos, luchas por la defensa de las semillas, por la defensa del territorio contra las grandes infraestructuras y demás, pues me digo, desde otra aproximación teórica distinta, si yo tuviera que defender el territorio, tuviera que defender la vida en sus propios lugares, haría lo mismo que ellas. Y por tanto, en la aplicación práctica me encuentro con muchas de esas mujeres ecofeministas, ¿no? En cuanto a lo del tema decías lo del tema de empoderarse, ¿no? Yo, por supuesto que el feminismo tiene una parte importante de visibilización de sujetos y de tareas que son invisibles, tiene una parte importante de reclamar, además de la soberanía de la tierra, además de la soberanía alimentaria, la soberanía sobre el propio cuerpo, es decir, el hecho de que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra propia reproducción. Tiene elementos que tienen que ver con la visibilización del trabajo de cuidados y su reparto, tiene que ver con las brechas salariales, tiene que ver con la llamada de atención sobre los procesos coloniales y los procesos de explotación que se dan sobre mujeres de otros territorios y de otros lugares, es decir, tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Que, por tanto, coincido contigo con que esa parte de empoderamiento, que además tiene que ser colectivo con otras, es central, pero tiene también mucho que ver con la retirada de los privilegios de los hombres. Es decir, para poder construir de alguna manera ese empoderamiento y esa sociedad igualitaria, hay un elemento clave y es que los hombres tienen que renunciar a parte de sus privilegios. Y eso es un elemento que cuesta y que nos lo encontramos incluso dentro de nuestros propios movimientos sociales. Yo soy activista de Ecologistas en Acción, llevamos haciendo un trabajo importante en torno al ecofeminismo, pero si hay un homo economicus y un sujeto abstracto que ha dominado la economía y política, también hay un homo militantus a veces en las organizaciones políticas, ¿no? que reproducen determinadas lógicas e invisibilizan también, bueno, ¿qué os voy a contar? ¿No? Que no sepáis. Pero vamos, que esa retirada, esa parte de la retirada de privilegios también me parece clave. En cuanto a economía libre o planificada, yo no lo veo como una dicotomía. Yo creo que estamos llenos de falsas dicotomías. Yo, por ejemplo, que participo dentro de la economía social y solidaria y del movimiento cooperativista, soy una defensora acérrima de la democracia económica, de la autoorganización y, digamos, de las iniciativas pequeñas, también, o no tan pequeñas, que de alguna manera pugnan y dan la batalla en el territorio por construir una economía autoorganizada. Y no me parece que eso se contraponga para nada con la necesidad también de planificar en lo macro la economía. Es decir, poder transitar de un modelo basado en la energía fósil a un modelo basado en renovables. Poder de alguna manera cambiar radicalmente el metabolismo económico para empezar a vivir de los recursos que hay en el propio territorio, transformar el sistema alimentario de un sistema agroindustrial a un sistema agroecológico que potencie circuitos cortos de comercialización o producción cercana, requiere también planificación. Y por tanto, debemos de huir tanto de esas dicotomías. Y en cuanto a si soy marxista, yo he aprendido muchísimo del marxismo y a mí me parece que sigue ofreciendo unas categorías claves para poder mirar y analizar lo que está pasando, ¿no? Es decir, el concepto de metabolismo social, el concepto de explotación, la crítica que Marx hace al capitalismo, me parece que sigue teniendo una enorme vigencia, aunque tiene que ser, lo que no soy, es una conversora de Marx en una especie de Biblia o de santo intocable. Es decir, yo creo que Marx se revolvería en su tumba si viera algunos análisis que hacen ahora mismo los marxistas, ¿no? Que pretenden convertir lo que dice el capital en una especie de cosa inamovible cuando nos encontramos ante un pensador que fue capaz de ponerlo todo patas arriba y que hasta el último día de su vida le iban llegando cosas y se las iba cuestionando, ¿no? O sea, me dan más repelús algunos marxistas que Marx, desde luego, porque creo que hacen una perversión grande pero yo sí que defiendo ese modo de... Creo que Marx planteó muy bien el conflicto esencial que había entre capital y trabajo. Él entendía en ese momento como trabajo el empleo, es decir, el trabajo asalariado, y creo que posteriormente movimientos como el feminista
han mostrado que había una oposición radical entre el capital y todos los trabajos, y la aportación de la ecología social en diálogo con las otras lo que nos desvela es que hay una contradicción esencial entre el capital y la vida, es decir, hay una oposición entre la lógica del capital y la lógica de la vida, ¿no? Y en cuanto a lo que decías, quería matizar un poco cuando yo he dicho que el decrecimiento hay que mirarlo desde una perspectiva de clase, no quiero dejar de llamar la atención sobre que esa idea de aprender a vivir con menos es aprender a vivir con mucho menos. Es decir, los datos que daban Turiel o daba Pedro Prieto, que por lo demás son muy amigos, en el documental son absolutamente ciertos. Entonces, hay cosas que nos tenemos que plantear. Por ejemplo, ¿puede tener toda la población adulta del planeta consola? Quiero decir, no hay minerales para que cada persona tenga una consola, o no hay minerales para que cada persona tenga un coche, aunque sea eléctrico, o tenga una televisión individualmente. Luego, esos elementos no son derechos, sino que se constituyen en privilegios, y eso nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Y eso no quiere decir que no utilicemos muchas de estas cosas, sino que muchas de estas cosas a lo mejor tenemos que aprender a utilizarlas colectivamente, tenemos que aprender a utilizarlas en menor medida, pero sí que quiero llamar la atención que cuando hacemos esa diferencia entre el 1% y el 99%, dentro del saco de lo que hemos metido el 99% también hay importantes diferencias e importantes cosas a mirarse, ¿no? Entonces, yo sí que creo que tenemos que hacer ese trabajo de pensar en que hay algunas cosas que tenemos que aprender a usar de otra manera, mientras que, sin embargo, hay otras, como son los besos, los abrazos, el sexo, las relaciones y tal, que podemos de abusar de ellas todo lo que nos dé la gana. En un planeta finito, tampoco la especie humana se puede plantear crecer de forma indefinida. Ahora, en ese análisis, y es un análisis, por ejemplo, que no tiene nadie resuelto, es decir, porque es enormemente complejo, tenemos que matizar algunas cosas por complejizar el análisis, sabiendo que no está resuelto, ¿no? En primer lugar, en este momento vemos que el 12% de la población del planeta está consumiendo aproximadamente el 80 y tantos % de los recursos de este planeta. Y lo contrario, el 80 y tantos % de la población del planeta está consumiendo el 12% de los recursos. Bueno, pues ese 80 y tantos % de la población del planeta es precisamente donde se dan las tasas de natalidad más altas, ¿no? Es decir, que tenemos un principal problema, y es que tenemos que meter dentro de la variable demográfica la variable de huella ecológica per cápita y, digamos, lo que está utilizando, digamos, Porque si lo miramos desde esa perspectiva, nos damos cuenta de que hay países donde la natalidad está prácticamente detenida. El nuestro es, por ejemplo, un caso igual, que sin embargo vive con muchísimos más recursos de los que hay en su territorio, es decir, está completamente translimitado. Mientras que nos podemos encontrar otros países en donde las tasas de natalidad están disparadas, pero podrían vivir con lo que les proporcionan sus territorios. Entonces, ese elemento de clase es, digamos, de presión sobre la naturaleza, es importante, ¿no? Si yo ahora mismo os preguntara cuál es el país más densamente poblado del mundo, ¿cuál creeríais que es? Bueno, China ocupa el lugar, la posición 30 y tantas en densidad de población. El país más densamente poblado del mundo, el primero es el Vaticano, y dicen que no se reproduce. Detrás tenemos Países Bajos, todos los países del centro de Europa, que son países que están literalmente alicatados, donde no se produce nada dentro del propio país y tienen que traer todas las cosas de fuera. Digo porque mirando desde esa perspectiva, la sobrepoblación o la superpoblación adquiere una dimensión diferente, ¿no? Por otro lado, lo que tenemos también que ver es que José Manuel Naredo, a mí me encantaba, hacía una reflexión sobre cómo de alguna manera las tasas de natalidad y mortalidad en el momento actual en el planeta siguen el esquema de las relaciones presa-depredador. Decía, las poblaciones
digamos que actúan como depredador, son poblaciones que son las poblaciones más enriquecidas, son poblaciones con bajísimas tasas de natalidad y altas esperanzas de vida, ¿no? Muchos años de vida. Mientras que aquellas poblaciones que actúan como presa son poblaciones que tienen altísimas tasas de natalidad, pero su esperanza de vida es muy cortita, porque nos tenemos que dar cuenta que el gran problema, lo que disparó de alguna manera la población en el planeta, no ha sido tanto las tasas de natalidad, que se han mantenido más o menos, de hecho han decrecido a lo largo del tiempo, sino que ha sido, y ojo, a mí me parece estupendo vivir muchos años, pero que al tener mucha más esperanza, es decir, el problema fue que la gente no se muere, y como no se muere, pues llenamos el planeta de una manera importante, ¿no? El tema de la igualar o el tema del feminismo es clave, porque no hay mejor forma de control de la natalidad que dejar a las mujeres control sobre su propio cuerpo. Es decir, en todas aquellas sociedades en donde las mujeres tienen la capacidad de elegir cómo y cuándo se reproducen, la natalidad básicamente baja, ¿no? Y luego las tasas altas de natalidad tienen también muchísimo que ver con la pobreza. Es decir, en muchos sitios la posibilidad de supervivencia tiene que ver con el hecho de tener más hijos e hijas que sean capaces de trabajar, ¿no? Dicho esto, efectivamente hay un gran debate sobre cómo comprimir o restringir de alguna manera la expansión de la especie humana. Pero aquí quiero llamar también la atención para que hagamos una revisión crítica de cuáles han sido los mecanismos que se han solido utilizar. Esterilizaciones forzosas, políticas de un solo hijo que sin controlar un poco la dinámica antropológica de cómo se produce la herencia o el cuidado, han llevado a que en lugares como China, por ejemplo, se haga una selección de abortos femeninos, vamos, de fetos, niñas, muy por encima, que ha desequilibrado también los papeles y que las proporciones entre hombres y mujeres, y que han terminado generando en el mundo rural, por ejemplo, dinámicas de trata, de secuestro y de violencia tremenda. Lo que quiero decir con esto es que hasta ahora las políticas de control de la natalidad han sido políticas realizadas desde el poder y realizadas además interviniendo sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que pensar algunas que a lo mejor, bueno, pues si alguien se tiene que cortar algo, pues habrá que repartirlo también, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que esas cosas las tenemos también que revisar, ¿no? Y luego, yo también tengo una madre que me cuidó, mi padre murió muy pronto, y el tema no es desvalorizar la aportación de recursos monetarios que los hombres, esa está muy visible y está muy valorada. El problema es que la otra está absolutamente invisibilizada y no genera derechos por ellas mismas. Hay hogares donde las relaciones son armónicas y el trabajo se puede dar en una relación de complementariedad y es valorado, pero hay muchísimos hogares que son como las grandes corporaciones del patriarcado, las familias, donde hay relaciones muy desiguales, donde el trabajo es despreciado, es invisibilizado y no genera derechos, ¿no? Por tanto, yo no he pretendido de ninguna manera despreciar la aportación de recursos económicos de los hombres al hogar. Lo que quiero decir es que las mujeres también pueden tener tenemos el proyecto de poder tener espacios fuera del hogar para trabajar, y queremos que se visibilicen también los que se hacen dentro de la casa, ¿no? Y que además se haga de forma libre. Es decir, yo creo que es la sociedad la que tiene que garantizar el derecho de cada persona a ser cuidada y tiene que garantizar el derecho de cada mujer a no cuidar a quien no quiera. Porque en este momento hay mujeres que están cuidando a hijos que las maltratan o incluso a sus propios maltratadores, ¿no? Lo que tenemos que garantizar es que no haya nadie por mandato de familia, es decir, por imposición de un servicio obligatorio familiar, teniendo que cuidar a quien no quiera cuidar. Y eso implica, de alguna manera, darle una vuelta a todo el modelo.